11 y grupo número 12, por favor. Es todo de ustedes el espacio. Buenas tardes, compañeros y licenciado. Nosotros somos el grupo número 11 y les presentaremos el caso Gudiel Álvarez y otros versus Guatemala. Comenzaré contándoles que entre los años 1962 al año 1999 tuvo lugar en Guatemala el conflicto armado interno, el cual, como sabemos, provocó grandes costos humanos, materiales, institucionales y morales. Dentro de este marco, el Estado aplicó lo que se le denominó la Doctrina de Seguridad Nacional, el cual se basaba en nombrar como enemigos internos a todas aquellas personas que fueran consideradas con la ideología comunista o también fueran pertenecientes a una organización sindical, social, estudiantil y religiosa, o también para aquellas personas que no estuvieran de acuerdo con el régimen establecido en ese momento. Durante el conflicto armado interno, los servicios de inteligencia militar formaron un papel muy importante. Los dos organismos principales de servicios de inteligencia eran la sección de inteligencia del ejército, conocida como la G2, y una unidad del Estado Mayor Presidencial conocida como el Archivo o la Regional. Estos básicamente se encargaban de recolectar y examinar información de todas aquellas personas consideradas como enemigos internos para posteriormente planificar las operaciones contra estas. En el año 1990 se iniciaron los procesos de paz en Guatemala, los cuales culminaron en el año 1996. Dentro de este periodo fueron firmados 12 acuerdos, uno de ellos que estableció la CEH, que es la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Luego de un tiempo, esta comisión reprochó que no se les había permitido el acceso a esta información y también hubieron casos en que se les negaron la existencia de documentos, como lo fue el diario militar y el archivo histórico de la Policía Nacional Civil. En mayo de 1999, National Security Archive, una organización no gubernamental estadounidense, hizo público un documento confidencial de inteligencia estatal guatemalteca, el cual fue conocido como el Diario Militar. El Diario Militar consta de 73 hojas tamaño oficio y está dividido en 6 secciones, donde las primeras 5 secciones contienen información sobre la organización de archivos y la sexta sección contiene un listado de las personas con sus datos personales, afiliación a organizaciones, actividades y en alguno de los casos una foto tipo carnet. Cada registro además indica las acciones perpetradas contra dichas personas, como por ejemplo detenciones secretas, secuestros y asesinatos. Los hechos registrados en el diario militar fueron entre el año 1983 al año 1985. Dicho documento utilizó códigos estratégicos para explicar los hechos, así como el destino de alguna de las personas. Por ejemplo, se ha podido interpretar que los códigos 300, se lo llevó Pancho, se fue con Pancho o se fue más, colocados al final del registro de las personas, significaban que esta persona había sido ejecutada o había fallecido. Mas, sin embargo, a pesar de esto, se desconoce el paradero de varias de las víctimas. El presente caso está con relación a la desaparición forzada de 26 personas registrados en el diario militar. Una de estas personas es el joven Gudiel Álvarez. José Miguel Gudiel Álvarez tenía 23 años al momento de su desaparición. Él vivía en la ciudad de Guatemala, a donde se había mudado para proteger su vida, puesto que su familia era considerada como subversiva. En la madrugada del 22 de septiembre del año de 1983, un grupo de personas llegaron en 4 jeeps hasta su hogar, golpearon a una de las compañeras de él y así también al dueño de su casa, hasta poder capturar a Gudiel Álvarez. Los familiares relataron que lo buscaron en diferentes lugares, mas nunca encontraron su paradero. Otro de los casos también es Luz Aide Méndez Calderón.
Ella tenía 34 años, estudió en la Facultad de Humanidades en la Universidad de San Carlos de Guatemala y era miembro del PGT. Ella estaba casada y tenía dos hijos, quienes eran Wendy, de 9 años, y Igor, de 11 años. Wendy Santizo Méndez declaró y denunció los hechos que ocurrieron al momento de su captura y posterior desaparición de su madre. De acuerdo a lo narrado por Wendy, al llegar un día a su hogar junto a su hermano, se encontraron con 10 personas vestidas de militares, quienes los interrogaron sobre las actividades que realizaban sus padres. Luego los separaron de su madre y en ese momento, de acuerdo con lo declarado por Wendy, uno de los hombres que participó en el operativo la habría violado sexualmente. Wendy declaró que casi no reconoció a su mamá de los golpes que tenía y que los habrían obligado a presenciar cómo le sacaban las uñas una por una con un alicate. Además, que en un momento habría visto que le habrían disparado a su madre. Posteriormente, habrían sido trasladados ella, su hermano y su mamá a una comisaría de la Policía Nacional. Declaró que aunque no recuerda el orden de los hechos sucedidos, también les aplicaron descargas en el cuerpo a ella y a su hermano y fueron obligados a ver cómo le hacían lo mismo a su madre. Días después, Wendy e Igor Méndez Calderón fueron devueltos a su casa. Tanto la comisión como los representantes señalaron que las víctimas fueron desaparecidas como consecuencia de sus presuntas ideas o el ejercicio de su derecho de asociación, lo cual se vería reflejado en el diario militar. Así pues, veremos los elementos jurídicos del caso. En cuanto a los elementos jurídicos, se aborda el análisis de violaciones graves a los derechos humanos relacionados con la desaparición forzada de 26 víctimas en Guatemala. Se señala que 17 de ellas fueron presuntamente ejecutadas extrajudicialmente y que el diario militar sugiere capturas ilegales, torturas y ejecuciones con solo 2 víctimas identificadas. Algunos familiares intentaron recurrir a la justicia, pero no tuvieron éxito, y se concluye que estos actos formaron parte de un patrón sistemático de desapariciones forzadas clasificándose como crímenes de lesa humanidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que estas desapariciones forzadas eran parte de una política de ataque bajo la doctrina de seguridad nacional, violando derechos fundamentales como la integridad personal regulada en el artículo 5 de la Convención Americana, las libertades de expresión y asociación, y el acceso a la cultura indígena. El Estado de Guatemala reconoce su responsabilidad en la desaparición forzada y violación de varios artículos de la Convención Americana y también la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. La Corte señaló que las desapariciones forzadas continúan mientras no se conozca el paradero de las víctimas. Solo en 2 casos, el de Amancio Samuel Villatoro y Sergio Saúl Linares Morales, la desaparición forzada cesó cuando sus restos fueron identificados en el año 2011. Sin embargo, la Corte subrayó que aunque hayan sido identificados, sus desapariciones forzadas ocurrieron entre el año 1984 y el 2011. Las otras 24 víctimas siguen desaparecidas y la responsabilidad del Estado persiste hasta que se determine su paradero. En tanto a lo ocurrido, se violaron los siguientes derechos. Primero, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica regulado en el artículo 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde se vieron afectadas las víctimas José Miguel Gudiel Álvarez, Orencio Sosa Calderón, Álvaro Zacarías Calvo Pérez, Rubén Amílcar Farfán. El artículo 3 de la Convención Americana protege el derecho de toda persona a ser reconocida como sujeto de derechos ante la ley. La desaparición forzada vulnera gravemente este derecho, ya que al negarse a reconocer la privación de libertad y el paradero de las víctimas, el Estado las coloca en una situación de indeterminación jurídica, impidiendo que ellos puedan ejercer sus derechos fundamentales. Las autoridades estatales negaron de manera sistemática la detención y desaparición de las víctimas, lo cual las sustrae de la protección de la ley, y este fenómeno jurídico ocurre cuando el Estado se niega a proporcionar información sobre el paradero de las personas desaparecidas, dejando a las víctimas en una situación donde no pueden ejercer ningún derecho. El Tribunal Interamericano reiteró que esta sustracción jurídica constituyó una violación flagrante al artículo 3 de la Convención Americana. También se violó el derecho a la vida regulado en el artículo 4.1 de la Convención Americana, donde se vieron afectadas las víctimas Amancio Samuel Villatoro, Sergio Saúl Linares Morales, Zoilo Canales Salazar, Carlos Guillermo Ramírez Gálvez, Víctor Manuel Calderón Díaz. El artículo 4.1 de la Convención establece el derecho a la vida como el más esencial de los derechos humanos que debe ser garantizado por el Estado.
La desaparición forzada en el contexto de este caso suele concluir en la ejecución extrajudicial y ocultamiento del cadáver, lo que configura una violación directa y deliberada de este derecho. El diario militar, cuya autenticidad fue reconocida por el Estado, reveló la ejecución de al menos 17 de las 26 víctimas, lo cual demuestra que dichas desapariciones forzadas derivaron en la privación arbitraria de la vida, y el ocultamiento de los cadáveres se realizó con el fin de borrar cualquier rastro del crimen, lo que agravó la violación del derecho a la vida. La Corte señaló que estas ejecuciones se realizaban como parte de una práctica sistemática durante el conflicto armado interno en Guatemala, lo que configura un crimen de lesa humanidad conforme lo dispuesto en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. También se vio violado el derecho a la integridad personal, regulado en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde se vieron afectadas las víctimas Luzaide Méndez Calderón, Lesbia Lucrecia García Escobar, Otto René Estrada Illescas, Manuel Ismael Saranich Chilil. El artículo 5.1 protege el derecho a la integridad personal en su dimensión física, mental y moral, mientras que el artículo 5.2 prohíbe la tortura, las penas y los tratos crueles, inhumanos o degradantes. La desaparición forzada vulnera ambos preceptos, ya que somete a las víctimas a un aislamiento prolongado, a la incomunicación y en muchos casos la tortura también. La desaparición forzada acompañada de torturas y tratos crueles por parte de agentes o con el consentimiento de los agentes del Estado fue confirmada por diversas pruebas documentales y testimoniales. La Corte estableció que la incomunicación prolongada y el aislamiento de las víctimas constituyeron por sí mismos tratos crueles e inhumanos, que por supuesto vulneraron su integridad personal. La detención clandestina en prisiones secretas documentada en este caso añadió gravedad a la violación de los derechos protegidos en los artículos 5.1 y 5.2. También se vio violado el derecho a la libertad personal regulado en el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde las víctimas afectadas fueron Sergio Leonel Alvarado Arévalo, Julio Alberto Estrada Illescas, Oscar Eduardo Varillas Barrientos y José Porfirio Hernández Bonilla. El artículo 7 de la Convención Americana establece que toda persona tiene derecho a la libertad y a no ser privada de ella arbitrariamente. La detención ilegal sin registro y sin que se notifique a las autoridades judiciales competentes constituye en sí una violación de este derecho. La desaparición forzada por su propia naturaleza conlleva una privación de la libertad sin las garantías mínimas del debido proceso. La detención de las 26 víctimas no fue registrada oficialmente ni se notifica a ninguna autoridad judicial, lo que constituye una violación a los artículos 7.1 y 7.2 de la Convención, y la utilización de las cárceles clandestinas y la negativa del Estado a reconocer la privación de libertad agravaron esta violación. En solo 2 casos se encuentran los restos de las víctimas, pero en los otros 24 casos hasta la fecha se desconoce su paradero, lo que implica que la desaparición forzada continúa, tal como lo estableció la jurisprudencia de la Corte. También se violaron los derechos de los niños regulados en el artículo 19 de la Convención Americana, donde se vieron afectadas las víctimas Juan Pablo Armira López, con 13 años de edad, y María Quirina Armira López, de 16 años. El artículo 19 de la Convención Americana obliga a los estados a adoptar medidas especiales de protección para los niños. La desaparición forzada de menores constituye una vulneración grave a este derecho, ya que los menores están en una situación de especial vulnerabilidad. El Estado de Guatemala sí reconoce la violación del artículo 19 en relación con Juan Pablo y con María Quirina, quienes fueron desaparecidos cuando eran menores de edad. La Corte consideró que el Estado incumplió su obligación de brindar protección especial a estas víctimas, dado su carácter de niños en el contexto de esta desaparición forzada, y se concluye que se cometieron crímenes de lesa humanidad según la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. El preámbulo de esta convención establece que la desaparición forzada, cuando es practicada de manera sistemática, constituye un crimen de lesa humanidad. En este caso, la desaparición forzada de las 26 víctimas se produjo en el marco del conflicto armado interno en Guatemala, donde las desapariciones formaban parte de una política estatal de represión. Diversos informes gubernamentales y no gubernamentales determinaron que las desapariciones forzadas de las 26 víctimas fueron parte de una práctica sistemática y generalizada, lo que conforme a la jurisprudencia internacional constituye un crimen de lesa humanidad. Este patrón de represión fue documentado en el diario militar, que registró la ejecución de varias de las víctimas. En cuanto a la resolución, la Corte considera particularmente grave que la investigación ante el Ministerio Público no hubiera avanzado desde su fase inicial, luego de la
revelación del diario militar y del archivo histórico de la Policía Nacional. En ese sentido, el tribunal resaltó que la falta de colaboración del Ministerio de la Defensa con la investigación adelantada ya por el Ministerio Público ha sido uno de los principales obstáculos para la obtención de justicia en el presente caso. Concluyó también que el Estado ha incumplido su obligación de iniciar una investigación de oficio por todos los medios legales disponibles de las desapariciones forzadas de las 18 víctimas señaladas en el párrafo 242 supra. Asimismo, la Corte concluye que la investigación desarrollada por el Ministerio Público a partir del año 1999 no ha sido diligente ni efectiva para el esclarecimiento de los hechos, ni la identificación y la eventual sanción de los responsables, o para la determinación del paradero de todas las víctimas desaparecidas, así como tampoco ha respetado el plazo de garantía razonable. Y asimismo, pues la Corte concluye que debido a la ausencia de una investigación efectiva de los hechos, el juzgamiento y la sanción de los responsables, el Estado violó los derechos a las garantías judiciales y también a la protección judicial. Estimó que la Corte debe ordenar al Estado la realización de actos de importancia simbólica que contribuyan a su satisfacción y rehabilitación y a garantizar la no repetición de los hechos. Entre estos actos encontramos que el Estado debe iniciar, continuar y realizar las investigaciones y procesos necesarios en un plazo razonable con el fin de establecer la verdad de los hechos, así como de determinar y, en su caso, sancionar a los responsables de las desapariciones forzadas de las víctimas. El Estado también debe efectuar a la mayor brevedad una búsqueda seria en la cual realice los esfuerzos para determinar el paradero de las 24 víctimas aún desaparecidas a la mayor brevedad. El Estado debe realizar un documental audiovisual sobre las víctimas y los hechos del presente caso, en el contexto en el que se desarrollaron y la búsqueda de justicia de sus familiares. El Estado debe construir un parque o plaza en honor a la memoria de las víctimas del presente caso, que sirva a los familiares como un espacio donde recordar a sus seres queridos. Y como por último, el Estado debe pagar las cantidades fijadas en la presente sentencia, por concepto de indemnización por daños materiales e inmateriales, y el reintegro de costas y gastos. Muchas gracias por su atención. Muy bien, señoritas. Dijeron un tema bien interesante que aún no lo hemos alcanzado a ver, pero es sobre el ataque sistemático o generalizado. Cuando se habla de un ataque generalizado o sistemático, como este caso, es que sistemáticamente se ataca a determinado grupo o personas por parte de las autoridades estatales o grupos políticos de poder de un estado. Y de ahí viene lo que ustedes muy finamente hablaron, el aspecto del crimen de lesa humanidad, porque la lesa humanidad eso efectivamente abarca que se refiera como sujeto activo a esos líderes políticos o jefes políticos de un estado que realizan un ataque sistemático o generalizado. Y saben lo más importante, es que si se logra determinar con lo que ustedes dijeron o lo que determinó la Corte Interamericana, prácticamente tenemos competencia para que la Corte Penal Internacional venga a conocer estos casos. Interesante lo que manifestaron, interesante lo que expresa esa sentencia, porque no solo nos hace referencia a lo que hablamos la vez pasada de la desaparición forzada de personas, que es un delito permanente, y ahí ustedes perfectamente lo manifestaron con las fechas. Y me gustó esto de que hagan hincapié en dos oportunidades, hicieron hincapié en cuanto a que se refiere a un delito de lesa humanidad porque existe un ataque sistemático a la población. Perfecto. Genial, compañeritas. Muchas gracias. Vamos con el siguiente grupo, por favor. Ustedes son 4, ¿verdad? ¿Son 4? Sí, licenciado. Sí, somos 4. Perfecto, gracias. Este caso está genial también. Esto nos va a ilustrar muchísimo. Es todo suyo. Buenas tardes, compañeros y estimado licenciado. En esta tarde, mi compañera y yo les vamos a exponer el caso de Belis Franco versus Guatemala.
El caso se refiere a la falta de diligencia debida por parte del Estado de Guatemala en la investigación de la desaparición y posterior muerte de la menor María Isabel Belis Franco, así como la vulneración del derecho al debido proceso por la demora injustificada en el seguimiento del caso. Los hechos se desarrollan en un contexto estructural de violencia de género en donde hubo impunidad. Se manifiesta además una fuerte discriminación hacia la mujer que posee repercusiones en el proceso penal sobre el homicidio de la víctima. Para darnos un poco de contexto, María Isabel Belis Franco era una adolescente de 15 años de edad que estaba laborando como vacacionista en el almacén El Taxi al momento de su desaparición. El día 16 de diciembre de 2001, María Isabel no regresaría a su casa después de su jornada laboral. Su madre logra presentar la denuncia por su desaparición el 17 de diciembre de 2001 a las 17 horas, tras varios intentos en los que se le negó la comparecencia por no cumplir con el plazo de 24 horas a 72 horas, mismos en los que se le sometió a diversos vejámenes. El día 18 de diciembre de 2001, tras recibir una llamada anónima, se encontró el hallazgo del cuerpo de María Isabel en un predio baldío en la zona 8 de Misco. Se realizaron todas las diligencias tras la llegada a las 14 horas con 30 minutos del MP. Seguidamente procedió a la identificación del cadáver a las 14 horas con 45 minutos. A las 15 horas con 20 minutos, una unidad de inspección ocular se apersona al lugar y posteriormente a las 15 horas con 45 minutos se traslada el cadáver a la morgue a bordo de la unidad policial 16-045. Ese mismo día se elaboró el acta de levantamiento, al igual que un oficio donde se indicó que el cadáver tenía cubierto el rostro con una toalla verde y una negra con un lazo de color café. Al descubrirla, se constató que presentaba vómito en nariz y boca. La posición del cadáver al momento del hallazgo y las heridas evidentes en la parte anterior, en la parte parietal del lado izquierdo, en el pabellón de la oreja, supuestamente con arma blanca. La madre de la joven identificó el cuerpo ese mismo día en la morgue, en la que se le indicó que al preguntarle al médico forense, este le comentó que su hija había sido violada. Ese mismo 18 de diciembre se emitió la orden de revisión del cuerpo, sin requerir pericias para determinar si hubo violencia sexual o abuso de drogas. Por lo tanto, no se realizó el hisopado vaginal y anal, tampoco el raspado de uñas. Se constató, según el MP, que el cuerpo del adolescente presentaba una herida de 6 centímetros en el hueso parietal del cráneo, una herida de 4 centímetros que le fracturó el hueso occipital del cráneo, una lesión en el cuello y hombro del lado derecho que se presumen podrían ser mordidas, un moretón en el cuello con sangrado, lesiones en el tórax, desviación del tórax y brazo derecho, un moretón en el área de la oreja izquierda. Asimismo, se determinó que la causa de muerte fue hematoma epidural secundario al trauma craneal de cuarto grado. El 19 de diciembre de 2001, el auxiliar fiscal de la Fiscalía Distrital Metropolitana solicitó al jefe de Dirección de Investigaciones Criminalísticas que designara un equipo de especialistas para recolectar evidencias, específicamente las ropas de la víctima, que estaban en poder de su madre en ese momento. Se buscaban muestras de sangre, cabellos, vellos púbicos, semen y otros elementos probatorios. En cuanto a las actuaciones posteriores, se han continuado las diligencias de investigación, pero no han dado resultados positivos y las actuaciones siguen en fase preparatoria. Ocurrió un conflicto de competencia que causó la demora en varios meses para la etapa inicial, ya que el Juzgado Octavo de Guatemala se inhibió el 11 de marzo de 2002 y remitió el expediente al Juzgado Primero de Misco. Este mismo asumió el control el 26 de marzo y autorizó diligencias. El 17 de mayo, un fiscal también se inhibió
El 12 de julio, otro fiscal argumentó que el juez competente era el de Guatemala. El 2 de septiembre, Misco se inhibió nuevamente. El 25 de septiembre se planteó un conflicto de competencias ante la Corte Suprema. Finalmente, el 21 de noviembre se resolvió a favor del juzgado primero de Misco. En el estudio de llamadas por teléfono celular, el 3 de diciembre de 2002 se envió un informe al auxiliar fiscal sobre el análisis de llamadas del celular de la víctima. El 20 de febrero de 2002 se recomendaron diligencias de llamadas a un sospechoso. El 3 de marzo, el agente fiscal solicitó autorización judicial para obtener el informe de las llamadas de la víctima. Se autorizó este mismo el 26 de marzo y se solicitó a Telgua la información. El 9 de mayo se recibió y se envió al investigador en septiembre, hasta que en junio de 2005 se analizaron los registros de 2 sospechosos. En los exámenes de vehículos, el 20 de diciembre de 2001 se obtuvo el nombre del dueño de un inmueble de un vehículo que se presumía tenía relación con el cadáver. El 8 de marzo intentaron entrevistarlos sin éxito. El 18 de enero, durante la inspección ocular, no encontraron el vehículo. El 8 de julio de 2003, en un allanamiento tampoco resultaron hallazgos. En junio y agosto de 2005 se analizaron vehículos de 2 sospechosos. Sin embargo, otra vez resultados negativos. En los análisis de ropa y otros indicios, el 29 de diciembre de 2001 se enviaron indicios de los funerales a Mancía S.A. al laboratorio del MP para su análisis. El 4 de enero de 2002 se reveló que se encontró sangre en varias de las prendas sin presencia de semen o sustancias tóxicas. El 7 de enero se encontraron elementos pilosos de origen humano y animal. El 19 de febrero, en un análisis toxicológico, no se encontraron plagúcidas y las manchas gástricas estaban secas. En el protocolo de necropsia se determinó la causa de muerte y más tarde se constató que efectivamente la causa de muerte era el hematoma y estimó el tiempo de fallecimiento en 6 a 12 horas. En cuanto a las diligencias relacionadas con los sospechosos, el 11 de marzo de 2002 hasta diciembre de 2010 se realizaron diligencias para dar con el paradero del sospechoso, aunque todas fueron negativas. En el reporte fotográfico, en marzo de 2002 se envió al auxiliar fiscal un reporte fotográfico del cuerpo de María Isabel y del lugar donde fue hallado. Y bueno, en este caso, en el caso de María Isabel, se produjeron varios cambios en el personal investigador debido a la falta de avances en las investigaciones. Y todos estos cambios nada más retrasaron el proceso. Es así como se presentó el 31 de enero del 2003 denunciando la violación al derecho del debido proceso. El 2 de noviembre de 2004, el procurador resolvió que hubo violaciones a la seguridad y al debido proceso, señalando que el Ministerio Público no actuó con objetividad y sufrió dilaciones injustificadas. En julio de 2009 se solicitó información al Cuerpo de Bomberos y a un agente oficial sobre las acciones realizadas el 18 de diciembre de 2001. Se alega que existió discriminación por parte de las autoridades refiriéndose a María Isabel como la loca o una cualquiera. También existieron actos discriminatorios por el estilo de vida de María Isabel. A más de 12 años de la investigación, el estado actual de la misma se encontraba en etapa preparatoria. Así que bueno, los dejo con mi compañera para que les dé seguimiento del caso. Gracias. Buenas tardes. En las actuaciones, el procedimiento ante la Corte, el 26 de enero del 2004, la comisión recibió una petición presentada por Rosalvira Franco Sandoval de Vélez, la madre de la víctima, juntamente con el grupo del Centro de la Justicia y del Derecho Internacional CEGIL y la Red de la No Violencia contra las Mujeres en Guatemala, en la que responsabilizaban internacionalmente al Estado de Guatemala por los vacíos e irregularidades en la investigación de la muerte de María Isabel Vélez Franco.
El 21 de octubre del 2006, la comisión aprobó el informe de admisibilidad y concluyó que tenía competencia para conocer la denuncia y decidió que con fundamento en los argumentos de hecho y derecho y sin prejuzgar sobre el fondo en cuestión, declarar admisible la denuncia por la presunta violación en perjuicio de María Isabel Vélez Franco sobre los artículos de la Convención Americana sobre el artículo 1.1, la obligación de respetar los derechos, el artículo 4, que es el derecho a la vida, el artículo 8.1, garantías judiciales, el artículo 11, protección de la honra y de la dignidad, el artículo 19, los derechos del niño, el artículo 24, la igualdad ante la ley, y el artículo 25, protección judicial. Asimismo, también anexaron el artículo 7 de la Convención Belén do Pará, que es para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Asimismo, también se presentó en perjuicio de Rosalvira Franco Sandoval de Vélez, según la Comisión Americana, el artículo 1.1, obligación de respetar los derechos, el artículo 5.1, el derecho a la integridad personal, el artículo 8.1 de las garantías judiciales y el artículo 11, protección de la honra y de la dignidad. Asimismo, el artículo 25 que trata sobre la protección judicial. En cuanto a los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal en relación con los derechos del niño y las obligaciones de respetar y garantizar los derechos sin discriminación y prevenir la violencia contra la mujer, la Comisión argumenta que no solo se debe evitar la privación arbitraria de la vida, sino que también los Estados partes de la Convención deben adoptar las medidas adecuadas para proteger a las mujeres de la violencia. Se destacó que se debe tener un marco jurídico adecuado y medidas efectivas para cumplir con la Convención Belén do Pará. Se subrayó que en casos de violencia contra la mujer las autoridades deben actuar con la debida diligencia por una respuesta inmediata. Se afirmó que el deber de la protección a la vida de las niñas debe ser especialmente riguroso. Destacó que el Estado debía reforzar la protección de María Isabel dada su minoría de edad, debiendo tomar medidas inmediatas. Concluyó que el Estado no adoptó las medidas razonables para la búsqueda de María Isabel. Asimismo, la representante afirmó, en este caso la representante fue Renodvi, que es la Red de No Violencia contra las Mujeres. En Guatemala, la representante afirmó que el Estado incumplió gravemente su deber de prevenir violaciones a los derechos de María Isabel, a pesar de conocer el riesgo inminente. Indicó que el Estado incumplió sus obligaciones procesales desde la primera etapa de la investigación. Afirmó que el Estado vulneró los derechos de María Isabel por no investigar eficazmente su desaparición, maltrato y posterior muerte. Seguidamente, el Estado afirmó que respeta el derecho a la vida y señaló que está consciente de sus obligaciones y ha tomado medidas para garantizar la vida de su población. Afirmó que no violó el derecho a la vida de María Isabel, señalando que su legislación incluye mecanismos de tutela y patria potestad, argumentando así que la familia debe ser la principal protectora. Afirmó que, de haber podido identificar a los responsables de la desaparición de María Isabel, habría aplicado la legislación vigente para sancionar. La Corte observó que la representante alegó la inobservancia del artículo 2 de la Convención Americana, aunque eso no fue mencionado por la Comisión. Aún así, se declaró admisible. Aunque se declararon inadmisibles también las violaciones a los artículos 5 y 7, y se concluyó que se violó el artículo 5 en el caso de María Isabel. La Corte consideró adecuado analizar las violaciones a los derechos a la vida, a la integridad y libertad personal, así como la protección de los derechos del niño y la erradicación de la violencia contra la mujer, dada la interrelación de los hechos. Destacó que en los casos de las niñas debe aplicarse el artículo 19 de la Convención Americana y la Convención de Belén do Pará, que exigen medidas especiales de protección. Señaló que el deber de garantizar los derechos de las niñas frente a las violaciones es especialmente intenso debido a su vulnerabilidad y condición de ser mujeres. Afirmó que el derecho a la garantía incluye el deber de prevención, que abarca medidas jurídicas, políticas, administrativas y culturales para proteger los derechos humanos. El tribunal también indicó que un Estado no es responsable de todas las violaciones de derechos cometidas por particulares. Su responsabilidad depende de conocer un riesgo real e inmediato y de su capacidad para prevenirlo. Indicó que antes de la desaparición de la víctima, la falta de prevención no implica automáticamente responsabilidad internacional del Estado, pero para determinar la responsabilidad internacional del Estado se debe evaluar si existía un riesgo para María Isabel y si el Estado podía adoptar las medidas para prevenirlo.
También se debe considerar que cuando el Estado conoció la desaparición de María Isabel, ella podría haber estado viva y en grave peligro. No se determinó el momento exacto de su muerte, pero hay indicios de que no falleció antes de las 16 horas del 17 de diciembre. También concluye que dada la denuncia de la madre de María Isabel y el contexto de creciente violencia en Guatemala, las autoridades debieron considerar que la niña estaba en riesgo. Los argumentos del Estado sobre la garantía del derecho a la vida y la regulación de la patria potestad no alteran la conclusión de que había que actuar ante la desaparición de María Isabel Vélez Franco. En cuanto a las garantías judiciales, la igualdad ante la ley y la protección judicial en relación con las obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos y adoptar disposiciones de derecho interno con el deber de prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra la mujer, la comisión destacó que la Convención de Belém do Pará exige al Estado actuar con debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres. Afirmó que Guatemala no actuó con debida diligencia al investigar la desaparición y muerte de María Isabel Vélez Franco como un caso de violencia de género, violando la Convención de Belém do Pará. Destacó irregularidades en la investigación de la desaparición y posterior muerte de María Isabel Vélez Franco, atribuibles a la falta de la diligencia. Destacó que las actitudes de los funcionarios hacia Rosa Elvira Franco revelan estereotipos que contribuyen a la falta de la diligencia en la investigación. La representante indicó que las autoridades fallaron en la investigación del caso de María Isabel Vélez Franco debido a la estigmatización de la víctima. Afirmó que el Estado no actuó con la debida diligencia en la investigación de María Isabel Vélez Franco, perdiendo evidencias cruciales y cometiendo irregularidades en la recolección de pruebas. Indicó que las investigaciones sobre María Isabel Vélez Franco han tardado más de 10 años sin procesar a nadie, debido a las omisiones del Estado. Señaló que el análisis de las llamadas del celular de María Isabel, que se realizaron en junio de 2005, y muchas pruebas más se tomaron meses o años después, lo que dificultó aún más el esclarecer el caso. Afirmó que la investigación del Estado debía incluir una perspectiva de género y abordar específicamente la violencia sexual. Destacó la falta de sanciones para los funcionarios involucrados en irregularidades en un caso de violencia contra la mujer. Solicitó que la Corte declare al Estado responsable por violar los derechos de los familiares de María Isabel Vélez Franco, según los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. A todo esto, el Estado argumentó que no se le puede reprochar la falta de diligencia en la investigación del caso, ya que se han realizado múltiples diligencias sin poder atribuir su sustracción ni muerte a nadie. Reconoció su responsabilidad internacional por omisiones en la investigación del caso, pero defendió que en el momento de los hechos las pruebas se recolectaban según los procedimientos disponibles. Informó que la necropsia de María Isabel Vélez Franco determinó que la causa principal de la muerte fue un trauma de cráneo y que, aunque se realizaron varios exámenes, no se hallaron indicios de violación. Negó un retardo injustificado en las investigaciones, argumentando que el conflicto de competencia es legítimo y debe resolverse en la Corte Suprema. Argumentó que alegar el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará es injustificado, ya que condena toda violencia contra la mujer y ha intentado adoptar las políticas adecuadas. También argumentó que aunque condena la violencia contra la mujer, no todos los delitos contra las mujeres son motivados por su género. Rechazó las acusaciones de una investigación sesgada y discriminatoria, afirmando que actuó dentro del marco legal. Afirmó que aunque la señora Franco Sandoval expresó su inconformidad con el proceso de los funcionarios, esto no implica que ellos no hayan planteado una posible sanción ante las autoridades que cometieron todos estos vejámenes contra la señora. A todo esto, la Corte indicó que aunque no todos los homicidios de las mujeres son por razones de género, el caso de María Isabel podría serlo, dado los signos de la brutalidad en su muerte. Destacó que sus criterios de valoración de pruebas son más flexibles que en los sistemas internos, permitiendo una evaluación libre. Subrayó que los estados deben cumplir con sus obligaciones internacionales de buena fe, incluso si no había una normativa adecuada en el momento de los hechos. Recordó que Guatemala también admitió la falta de la debida diligencia en la investigación de la muerte de María Isabel Vélez Franco, citando omisiones en las pruebas forenses, retrasos por un conflicto de competencia y la falta de medidas cautelares efectivas para asegurar la presencia de un sospechoso. Va a evaluar si las irregularidades alegadas en la investigación de la muerte de María Isabel Vélez Franco constituyen violaciones a los derechos establecidos en el artículo 8.1, 25.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 24 y 1.1 y con el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará.
Subrayó que los estados tienen la obligación de investigar violaciones de derechos humanos como una medida positiva para garantizar los derechos reconocidos en esta convención. Esta obligación no es de medios, no de resultados. O sea, debe iniciarse de oficio al conocer los hechos y no necesariamente tiene que dar un resultado positivo o negativo a la investigación, pero tiene que hacerse de oficio y rápido. También establece que el artículo 8 de la Convención garantiza a las víctimas de violaciones de derechos humanos y a sus familiares el derecho a ser escuchados y a participar en los procesos de esclarecimiento y reparación de los hechos, ya que ellos indicaron que en este caso la mamá de María Isabel, al contribuir con la investigación, lo único que hacía era retardar. Entonces, indica que en casos de violencia contra la mujer, las obligaciones de la Convención Americana se refuerzan con las de la Convención de Belén do Pará. Destaca que la obligación de investigar de manera efectiva se intensifica en casos de mujeres que sufren muerte, maltrato o violaciones a su libertad, especialmente en un contexto de violación generalizada contra las mujeres. Afirma que el deber de la debida diligencia en la investigación de los casos de violencia de género implica que las autoridades deben de investigar de oficio las posibles connotaciones discriminatorias en actos de violencia contra las mujeres, no solo por ellos, sino también por terceros que puedan propiciarla. E indica que en sospechas de homicidio por razones de género, el Estado debe investigar de oficio ordenando exámenes para determinar móviles sexuales y de violencia. Establece que los estados deben aportar normas y medidas para garantizar investigaciones con la debida diligencia en casos de violencia contra la mujer, conforme al artículo 2 de la Convención Americana y el artículo 7 de la Convención de Belén do Pará. También estableció varias irregularidades, ya que las investigaciones de las muertes violentas deben llevarse con rigor desde las primeras diligencias, y en este caso no fue. No se documentó adecuadamente la fecha ni la hora en la autopsia ni el lugar donde se llevó a cabo. Además, faltaron fotografías del cuerpo y radiografías, así como un registro detallado de las lesiones. No se examinó minuciosamente el área genital en busca de señales de abuso sexual y tampoco se documentó las condiciones del cadáver ni se protegieron sus manos adecuadamente. Las irregularidades incluyeron la falta de aseguramiento del lugar del hallazgo, una inspección ocular poco rigurosa, deficiencias en el acta del levantamiento del cadáver, un traslado inadecuado del cuerpo, la recolección y manejo inadecuado de las evidencias, porque rato después se les perdieron, la falta de aseguramiento de la cadena de custodia y una necropsia incompleta. El tribunal indica que el artículo 1.1 de la Convención es de carácter general, ya que dispone la obligación de los Estados partes de respetar y garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos humanos sin discriminación alguna. La Corte colige que a pesar de haber indicios del homicidio de María Isabel podría haberse cometido por razones de género, la investigación no fue conducida con la perspectiva de género y se demostró que hubo faltas a la debida diligencia y actos de sesgo discriminatorio en la misma, ya que no solamente es discriminarte por ser mujer, sino el simple hecho de no llevar la investigación orientada al género ya constituye un acto de discriminación. Y en cuanto al derecho a la integridad personal de los familiares en relación con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos, la Comisión señaló que en su informe de fondo el Estado violó el artículo 5.1 de la Convención en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Rosa Elvira Franco Sandoval, sus hermanos y sus abuelos, en virtud de que ha quedado demostrado que los familiares de María Isabel Belis Franco, han padecido un profundo sufrimiento y angustia a consecuencia de las irregularidades y demoras del Estado. La representante coincidió con lo sostenido por la comisión y señaló que su madre, sus abuelos y sus hermanos vivían con María Isabel al momento de su muerte y mantenían una relación cercana con ella, por lo que experimentaron angustia e incertidumbre ante la inacción de las autoridades una vez que se reportó su desaparición. Argumentó que la señora Rosa Elvira, en su empeño por obtener justicia para su hija, se ha visto expuesta a múltiples amenazas y hostigamientos que han sido motivo de angustia y de dolor. El Estado, por otra parte, argumentó que está probado con el contenido de los expedientes de la investigación que no se transfirieron los derechos de la víctima ni de su madre, y manifestó que lamenta y se solidariza con los familiares de María Isabel en relación al trato que habían recibido María Isabel y su madre a lo largo del proceso de la investigación.
El Estado argumentó que los funcionarios del Estado en ninguna forma han tratado a Rosa Elvira Franco Sandoval sin humanidad y respeto. La Corte ha considerado en numerosos casos que los familiares de las víctimas de las violaciones de los derechos humanos pueden ser a su vez víctimas. En este caso, por medio eh, de la discriminación y de los vejámenes que sufrieron, se constituyen como víctimas. Además, está demostrado que durante la investigación, la señora Franco Sandoval fue objeto de tratos despectivos e irrespetuosos por parte de los agentes estatales referidos a ella y respecto a su hija María Isabel, por lo que le produjo a la señora una afectación adicional a su integridad personal. Consecuentemente, la Corte considera que el Estado es responsable de la violación del derecho a la integridad personal considerado en el artículo 5.1 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Rosa Elvira Franco Sandoval, por lo mismo de todos los vejámenes que sufrió. Asimismo, se establecen reparaciones de distintas índoles. Por ejemplo, en la parte lesionada, la Corte considera como parte lesionada a la madre, los hermanos y los abuelos de María Isabel y por tanto son considerados los beneficiarios de las reparaciones que se vayan a dar en la sentencia final. También estableció que la Comisión Interamericana solicita que se ordene al Estado que se complete la investigación de manera oportuna, inmediata, seria e imparcial con el objeto de esclarecer el asesinato de María Isabel Vélez Franco, identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables. También establecieron medidas de satisfacción. Según la jurisprudencia internacional, y en particular la de la Corte, se ha establecido reiteradamente que la sentencia constituye en sí una forma de reparación. También establecen garantías de no repetición. Las garantías de no repetición adquieren una mayor relevancia como medida de reparación a fin de que hechos similares no se vuelvan a repetir y contribuyan a la prevención. También establecieron atención y tratamientos médicos y psicológicos adecuados tanto para la madre como su familia, por lo mismo de los vejámenes que sufrieron. La indemnización por daños materiales e inmateriales, y el tribunal fija en equidad la cantidad de $220,000 estadounidenses por concepto de daños materiales e inmateriales, y la dicha suma va a ser distribuida de la siguiente manera. Para la madre son $120,000 estadounidenses y para los hermanos son $50,000 de los Estados Unidos de América por cada uno. En las costas y los gastos, la Corte reiteró que conforme a su jurisprudencia, las costas y gastos hacen parte del concepto de la reparación, toda vez que la actividad desplegada por las víctimas sea con el fin de obtener la justicia, tanto a nivel nacional como internacional. También así estableció el reintegro de los gastos al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas, que se fijó por la cantidad de $2.117,000 de los Estados Unidos de América por los gastos incurridos. Y la modalidad del cumplimiento de los pagos ordenados se estableció, y dentro del plazo de 1 año contado a partir de la notificación de la presente sentencia, el Estado debería rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para cumplirla. Asimismo, la resolución del caso. En la resolución, la Corte decide por unanimidad desestimar la excepción preliminar interpuesta por el Estado relativa a la falta de competencia material de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para conocer sobre el artículo 7 de la Convención Interamericana Belén do Pará. Y también desestima la excepción preliminar interpuesta por el Estado sobre la falta de los acotamientos de recursos internos en el Estado de Guatemala. También así, la Corte declara que el Estado de Guatemala violó su deber de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos a la vida e integridad personal. El Estado violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial. El Estado violó el derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5.1 de la Convención Americana. No procedió a pronunciarse sobre la alegada violación del derecho a la libertad personal y tampoco sobre la alegada violación de los derechos del niño. Y asimismo, la Corte dispone que el Estado de Guatemala deberá
conducir eficazmente la investigación y, en su caso, abrir el proceso penal correspondiente, el Estado deberá, en el plazo de 6 meses a partir de la notificación de la presente sentencia, publicar en el Diario Oficial de Guatemala y en un diario de amplia circulación nacional por una sola vez el resumen oficial de la presente sentencia. El Estado deberá, en el plazo de 1 año a partir de la notificación de esta sentencia, realizar un acto de disculpas públicas. Aquí hay algo muy importante. Esta sentencia se dio en el año 2013. Para el año 2014, el Estado debería de haber realizado el acto de disculpas públicas, mas sin embargo se realizó en marzo de este año en Washington y por el presidente actual. O sea, se incumplió. El Estado deberá también, en un plazo razonable, elaborar un plan de fortalecimiento calendarizado en el INASIF, que incluya una asignación adecuada de recursos para ampliar sus actividades. El Estado deberá brindar atención médica o psicológica gratuita de forma inmediata y adecuada y efectiva a través de instituciones estatales de salud especializadas a la familia, si ella lo desea. El Estado deberá, dentro del plazo de 1 año a partir de la notificación de esta sentencia, pagar las cantidades fijadas en el párrafo 300 de la misma, que eran los $200,000. Sí, $200,000. La Corte también supervisará el cumplimiento íntegro de esta sentencia en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y dará por concluido en el presente caso una vez que el Estado de Guatemala haya dado cabal cumplimiento al dispuesto en la misma. Y así terminamos. Gracias. Excelente. Este caso se parece mucho al de Claudina Velázquez, y por eso es que de ahí surge la famosa alerta Isabel Claudina para tratar de olvidar eso que los agentes de policía, cuando hay una denuncia de una mujer desaparecida, se tiene la idea que hay que esperar 3 días. 3 días porque se puede considerar que muy posiblemente la señorita o señora se fue con un novio o se fue con los amigos, y entonces hay que esperar. Pero esa espera 3 días significaba que muchas mujeres pasaban fronteras secuestradas, detenidas contra su voluntad para ser explotadas o asesinadas. Entonces, la poca importancia que se daba, yo estoy seguro que con el avance de los derechos humanos que hoy tiene nuestra sociedad, y qué bueno que lo tenga, ya nos parece absurdo esto, que nos digan, mire, esperemos 3 días. No, señor, si lo que quiero es que la busquen. Si se desapareció ayer, por favor, busquémoslo ya. Entonces, a raíz de esto surgió la famosa alerta Isabel Claudina, para procurar que nomás se tenga noticia de que no aparece una señorita, mujer, pues alertar a fronteras, policías, PGN, derechos humanos, en alerta total para búsqueda de la persona. Por eso miramos nosotros constantemente en Twitter o en noticias, alerta, desaparición de tal persona con las características, porque no solo ya las instituciones públicas tienen cercado a nivel general esa alerta, sino también la publicidad muy importante para que podamos alertar. Uno cree que no sirve, o uno cree que tal vez a uno no le va a tocar. Hace muy poco tuve una oportunidad de utilizarla con una persona cercana hacia la familia, y fue inmediato. Era en Zacapa y fue inmediato la localización de esta señorita. O sea que sí funciona. Lamentablemente tienen que pasar estas cosas para que la sociedad pueda reaccionar. Lo ideal sería que nosotros nos antepusiéramos a cualquier acto que puede venir a perjudicar, pero lamentablemente vamos atrás. Pero al menos ahora, en estos años, pues ya tenemos esa famosa alerta Isabel Claudina, gracias
La verdad es que es triste decirlo, pero por estos hechos que han acontecido, doloroso para la familia, doloroso para la población, y que la idea es que esto ya nunca vuelva a pasar, que sea más, el servicio de la justicia sea más dinámico, sea con menos errores y que sean obviamente más inmediatos. Perfecto, compañeritas. Ustedes son 4, ¿verdad? Así es. Sí, licenciado, 4. Perfecto, perfecto. Muy bien, buenazos. Entonces vamos a ver el caso coincidentemente de Claudina Velázquez el próximo viernes. Así que pasen buena tarde. Nos miramos el viernes. Felicitaciones. Feliz tarde. Gracias. Feliz Hasta luego. tarde. Licenciado. Buenas tardes. licenciado.